Bueno, antes que nada, chicas, les súper agradezco que hayan aceptado esta invitación. Eh, a dos fonoaudiólogas que sé que aman su trabajo, que sé que han estudiado, sé que están trabajando, sé que se han recibido, sé que la formación y el trabajo han ido de la mano, y eso me parece súper interesante, porque como, bueno, quienes no me conocen, eh, yo soy profesora de la carrera de psicopedagogía, además de coordinar el proyecto Construyendo Puentes, soy profe de la carrera, y como siempre le digo a los estudiantes y a las estudiantes que cursan conmigo, el título nos habilita a no ir presos, como digo yo, ¿no? A poder ejercer la profesión y no por eso a estar habilitados, digamos, para ejercer nuestra profesión, pero que la formación va mucho más allá de un título, ¿no? Que la formación tiene que ser permanente, que la formación tiene que ser durante, mientras hago la carrera, la posibilidad de trabajar mientras hago la carrera también. Y un poco se me ocurre empezar por ahí, ¿no? Flor Falcón es Sí. fonoaudióloga, Daniela Castro es fonoaudióloga, y les cuento también que es la primera vez que tenemos dos fonoaudiólogas, porque generalmente hemos tenido psicólogos, psicopedagogos, psicólogos sociales, docentes de los distintos niveles y modalidades, y como me dijo el otro día una amiga, las fonoaudiólogas son, entre comillas, una especie en extinción, este, Sí. a lo cual yo le agrego, a lo cual yo le agrego, no sé si es que es en extinción, pero sí por lo menos a veces, a mí como psicopedagoga y como docente, me cuesta, soy docente de nivel inicial, un poco para enmarcar las preguntas que les voy a hacer también, ¿no? Para saber desde dónde. Y a veces me cuesta encontrar fonoaudiólogos o para armar un equipo, o cuando están atendiendo a mis alumnos, ¿no? Que tengan una mirada integral de la fonoaudiología, del lenguaje, de la construcción del lenguaje, ¿no? A veces hasta se presentan en ocasiones como con una línea teórica, ¿no? Como por Sí. fuera del título, ¿no? Eh, Está buenísimo porque todos tenemos líneas teóricas que nos sustentan, pero, pero muchas veces, en ocasiones, lo que yo veo en la práctica es que esas líneas teóricas a veces hasta tapan el título, ¿no? En vez de presentarte como fonoaudióloga, se presentan como, soy, por ejemplo, neurolingüista, ¿no? Sí. Que está buenísimo que tengan un abordaje neurolingüístico, que está perfecto, pero que a veces suplanta hasta el propio título, ¿no? Eso por lo menos en mi experiencia. Entonces, bueno, por un lado me gustaría que me cuenten por qué eligieron la carrera, cómo la eligieron, dónde estudiaron, hace cuánto que se recibieron, si trabajaron mientras estudiaron o no. Nada, como vaya surgiendo, a ver, las escucho. Ok. Yo tuve una elección de la carrera medio extraña porque siempre quise ser veterinaria y a último momento hice un cambio bastante radical. Em, y en la búsqueda de qué era lo que quería hacer, sabía que quería ayudar a la gente, como que era algo que me llamaba mucho la atención y que era lo que quería hacer. Y estaba entre musicoterapia y fonoaudiología. Y creo que lo que me hizo elegir fonoaudiología fue un trabajo de la secundaria, que teníamos que elegir sobre un tema que queríamos hablar y yo elegí sobre el autismo. Y me acuerdo que encontré un fotógrafo que le sacaba fotos a su hijo que tenía TEA, estaba con TEA, y Tenía un diagnóstico de TEA. tiene un diagnóstico de TEA, y mostraba qué eran las particularidades que hacía, con qué le gustaba jugar, cómo se relajaba, y eso fue lo que me hizo como me llamó mucho la atención y me hizo elegir la carrera de fonoaudiología. ¿Y dónde la estudiaste, Bueno, Flor? ah, la estudié en la Universidad de El Salvador. ¿Y pudiste irla haciendo en tiempo y forma? ¿Estuviste trabajando mientras estudiabas? Em, ¿O primero estudiaste y después trabajaste? ¿Cómo hiciste? Primero estudié, em, casi al final de la carrera hice un intercambio
que fue en Boston. También estuvo bueno porque pude ver otra modalidad de cómo veían la carrera y cómo se manejaban. Y al final de la carrera también empecé a trabajar. Mientras rendía algunos finales, trabajé. Buenísimo. ¿Y vos, Dani? Contanos un poco cómo llegaste a la fonoaudiología. Bueno, yo cuando terminé el colegio estaba como entre dos cosas muy distintas para estudiar. Una era medicina y la otra era letras o algo relacionado con la literatura, porque siempre me gustó mucho leer. Finalmente, bueno, me terminé anotando en medicina, hice 3 años de medicina y cuando tuve prácticas, digamos que no me terminaba de llenar, ¿no? Ese trabajo. Era como que yo pensaba, y yo no me veo trabajando de esto toda la vida. Siempre me gustó algo más de el acompañar a las personas. Y, y bueno, nada, por cosas de la vida también terminé dejando y fue un año en el que no estuve estudiando. Y bueno, y hablando una vez con una mujer en el gimnasio, comentó que la hija estudiaba fonoaudiología y que trabajaba con pacientes adultos, trabajaba el lenguaje. Yo la verdad es que no tenía mucho conocimiento de qué era la fonoaudiología en ese momento. Y bueno, y me puse a investigar y bueno, es como que pude combinar estas dos cosas que me gustaban, que era la medicina y todo lo que es el lenguaje en una carrera, que también descubrí que no era solamente lenguaje, y la verdad es que desde el primer año que fui descubriendo más y más qué es lo que se trabaja, me fue encantando. Me parece una carrera hermosa. Sí, a ver, me parece interesantísimo dos cuestiones que dijeron las dos, ¿no? Por un lado, en tu caso, Flor, esta cuestión entre la musicoterapia y la fonoaudiología, que por otro lado están íntimamente relacionadas y que vos podés usar mucho de la música en tu profesión, digamos, ¿no? Desde una mirada más clínica, más integral. Pero sobre todo me parece que interesante esto de lo vocacional que las dos traen de alguna manera, porque musicoterapia y autismo nombraste vos, ¿no? Como diagnóstico. Y Sí. digamos que uno siempre va al caso a caso, o por lo menos es de mi manera de verlo, es el caso a caso, pero uno podría decir que hay una generalidad donde la comunicación, el lenguaje, etcétera, estaría ciertamente de alguna manera un poco dificultado, ¿sí? Cuando hay algún diagnóstico de autismo. Entonces, digo, la música, el lenguaje, el autismo, digo, hay un hilo ahí. ¿Vos cómo lo sentiste desde ese lugar? ¿Lo sentiste que había algo ahí en comunión? ¿Tenés idea de que, también hace mucho, pero bueno, hace un tiempo, pero digo, hay algo de esto que después, tal vez hoy podés poner en funcionamiento o no? ¿Qué pasó con el después de esta llamada vocacional? Porque pensaste en veterinaria y después algo de la música, algo del lenguaje, algo de lo dicho o de lo no dicho, uno podría pensarlo en relación también a este diagnóstico en general. Vamos a hablar del autismo y no del caso a caso, que habría que ver cada persona, ¿no? En su contexto, con su historia, ¿no? Digamos, vamos a hablar de la generalidad del DSM, por decirlo así. Digo, que me parece sumamente interesante. No sé si algo de esto vos después pudiste repensar o si lo pudiste poner en juego. Y al principio como que me costó encontrarlo en las sesiones, pero sí después me di cuenta que la música es como una forma también de comunicarse. Em, a mí me gusta usar mucho la música y instrumentos o canciones ya de por sí armadas, em, porque es una forma en la que se pueden expresar. Entonces, puedes ver si está enojado, si está contento. Me acuerdo que con un paciente lo que hacía era trabajar los ritmos. Y entonces a él le gustaba mucho un piano que tenía músicas ya incorporadas y cambiábamos de ir más lento a más rápido y nos movíamos con el cuerpo. Y también es una forma de conectarte. Entonces es como vas entrando em, con el paciente, va entrando en confianza con vos de una forma que no es la comunicación en sí hablada.
Claro, sí, el sino que es lenguaje oral, música. digamos, como que va más Claro, allá, encontrar modos de comunicación más allá del lenguaje oral, ¿no? Como me parece interesante esto que vos traes de no ir tal vez a lo que obstaculiza, sino a lo que potencia, ¿no? No hacer claro, punto y eje, que muchas veces pasa, que se hace punto y eje en lo que no se puede en vez de trabajar desde lo que se puede. Y me parece que sí. lo que vos estás diciendo es trabajar desde lo posible, ¿no? Y pensaba que Sí. interesante esto que decís del cuerpo, de los ritmos, porque el ritmo lleva a la pausa también, ¿no? No, que es distinto al ruido. Ritmo es Mm, distinto al ruido, ¿no? Entonces digo, qué interesante porque en psicopedagogía también trabajamos mucho lo que son los ritmos, lo que son las pausas, lo bueno es de los silencios también, porque no se trata de llenar de palabra vacía, no, me parece que también tiene que ver claro, con esto, sino de que haya este vínculo que sostenga. Vos hablaste de, nos empezamos a conocer, ¿no? Digo, este vínculo que va a hacer que sostenga cualquier intervención que puedas hacer después. Y este sí. lenguaje, lenguaje en sentido amplio, que se asienta en el cuerpo, que necesita del cuerpo para hacer lenguaje, ¿no? Digo, me parece súper súper interesante. Después voy a retomar con esto, a ver de qué estás trabajando con esto, pero Daniela, también me quedé muy interesada en lo que vos decías, esto también otra vez de la búsqueda vocacional. Digo, qué difícil es a veces cuando uno termina el secundario decir, sí, me voy a dedicar a esto, ¿no? Uno necesita un tiempo, una búsqueda, ir probando, y muchas veces uno tiene más de una vocación, ¿no? Y después se van como desplegando a lo largo del tiempo también distintas vocaciones que uno puede tener. Por ahí no se trata de elegir una u otra, ¿no? Será bueno, tal vez empiezo por una, el día de mañana tal vez amplío a otra, digo, me parece que son vocaciones, ¿no? Que no es una y que no es fácil encontrar donde uno se siente que es su lugar, donde uno, como decías vos antes, hacer esto el resto de mi vida. Y bueno, y tal vez será un tiempo y tal vez ahora estás redescubriendo esta profesión Ujú. y me pareció interesante esto de que te llamó la atención que se trabajaba con adultos, ¿no? Vos mencionaste el tema de los adultos, de que esta señora te había hecho un comentario del tema, ¿te gusta trabajar con adultos? ¿Te gustaría el día de mañana trabajar con adultos? Con qué campo, digamos, es en el que estás hoy en día? ¿O te gustaría, si hoy todavía? Porque a veces pasa que uno a veces agarra los trabajos que nos van saliendo y después, en tanto vamos pudiendo, nos vamos como redireccionando, ¿no? Sí, bueno, la realidad es que es cierto que entré a la carrera de fonoaudiología pensando en trabajar con adultos, con afasias, pero bueno, la realidad es que un poco esto que mencionás, ¿no? Esto de los primeros trabajos que aparecen fueron con niños. La realidad es que cuando me encontré, ¿no? A la hora de ir a trabajar, la realidad es que emocionalmente me hace muy mal trabajar con adultos. Entonces fue algo que dije, bueno, no, por acá no es. Y por otro lado, los primeros trabajos estaban más relacionados con niños y me encantó trabajar con niños. De hecho, bueno, mientras hacía la carrera, fui también haciendo cursos de estimulación temprana. Porque es algo que me encanta y hoy por hoy creo que si pudiese elegir, cuanto más chiquititos para trabajar es lo que más disfruto. Sin embargo, también hace un año empecé a trabajar quizás con jóvenes y adolescentes y también descubrí, digamos, porque no lo había hecho anteriormente, otras facetas, ¿no? Para trabajar con los sujetos, pero también en mí, porque se trabaja muy distinto, ¿no? Con lo que es un niño en una primera infancia, eh, con otro niño que está en la pubertad y después, bueno, cuando ya va siendo joven y adulto. Y bueno, ¿no? También es descubrir facetas mías en relación a todo el aprendizaje, porque creo que uno no solo, o sea, no solo uno le enseña, ¿no? A sus pacientes o le brinda herramientas, sino que también uno constantemente se está nutriendo de ellos. Es este aprendizaje bidireccional. Mira, Alicia Fernández habla de aprendientes y enseñantes y lo pone de todos los actores, digamos, ¿no? Ella lo habla al lado del docente, pero uno lo puede llevar a cualquier disciplina, ¿no? Somos aprendientes y enseñantes, es un poco que decís vos a cada paso. Pobre de aquel que cree que sabe todo.
pobre de aquel que cree que tiene todas las respuestas, ¿no? Porque mal va a poder intervenir y producir efectos en quien acompañe, desde el rol que sea. Otra cosa que me parece interesante, digo, que esto que decías, me di cuenta que me hacía mal trabajar con adultos, tal vez por ahora, también son tiempos, también son etapas. Nosotros, por lo menos quienes, los psicólogos y los psicopedagogos, una de las patas del ejercicio de nuestra profesión es la propia terapia, ¿no? Porque se dice que si no son esos puntos negros, oscuros, que uno no logra poder intervenir en el otro, ¿no? Porque hay algo de lo propio que nos angustia, que nos convoca, que nos enoja, ¿no? Que nos produce esta contratransferencia, digamos, ¿no? Entonces también son tiempos donde uno también tiene que ir redescubriéndose, diciendo, bueno, tal vez hoy no es el momento, tal vez más adelante, tal vez realmente después tampoco me gusta, o tal vez sí, o tal vez hay algo que tengo que ver qué pasa conmigo en esta situación, ¿no? Digo, me parece interesante, ¿no? Esto de, bueno, tal vez un por ahora, uno nunca sabe las vueltas, ¿no?